Él era el tipo de persona que desaparece dentro de una sala llena, no porque nadie lo empujara, sino porque todos asumían que no importaba. Su voz era baja, sus frases salían incompletas, y cada vez que intentaba opinar, el jefe levantaba una ceja, sonreía con desprecio, y alguien más hablaba por encima. Con el tiempo, dejó de intentarlo. Aprendió a sentir, a bajar la mirada, a existir solo lo necesario para no ser despedido. Pero mientras todos miraban al frente, él observaba lo que quedaba en los márgenes. La humillación era rutinaria, no teatral, no escandalosa. Peor, cotidiana, bromas que nadie defendía, tareas imposibles, entregadas con ironía, reuniones donde su nombre se pronunciaba como advertencia. Él no protestaba. Sabía que protestar era acelerar el final. Sin embargo, había algo que no encajaba. Un pequeño desfase entre números que, en teoría, cerraban perfecto. Una repetición demasiado elegante. Un error que no parecía error. Al principio, creyó que era cansancio. Luego pensó que estaba viendo patrones donde no existían. Hasta que una madrugada, solo en la oficina, con el edificio en silencio y el reflejo de su cara cansada en la pantalla, entendió que no era una anomalía aislada. Era un mecanismo tan preciso, repetido, han diseñado para pasar desapercibido a ojos que solo buscaban resultados, no trayectorias. Sintió miedo, pero no el miedo inmediato de ser descubierto. Fue un miedo más lento, más profundo, el miedo de saber algo que no debía, de darse cuenta de que su invisibilidad no era un defecto del sistema, sino una parte esencial de él, porque nadie sospecha del que nadie mira. Y en ese instante, con el cursor parpadeando frente a una cifra que valía millones, comprendió que había cruzado una línea sin moverse de su silla. Ya no era solo un empleado humillado, era un testigo. Y eso, en ciertos lugares, es más peligroso que ser culpable. Durante semanas, fingió que nada había cambiado. Llegaba a la oficina a la misma hora, tomaba el mismo café aguado, se sentaba en el mismo escritorio, ligeramente apartado del resto. Respondía correos con frases breves, evitaba cruzar miradas, aceptaba correcciones que no tenían sentido. Desde afuera, seguía siendo el mismo empleado gris, funcional, prescindible. Por dentro, cada gesto cotidiano estaba atravesado por una tensión nueva, invisible para los demás, pero constante, como un zumbido que no se apaga. Cada número que pasaba por sus manos ya no era neutro. Tenía peso, tenía intención. Había aprendido a leerlos. Como otros, leen expresiones humanas en pequeñas desviaciones, repeticiones demasiado limpias, transferencias que regresaban al punto de origen, disfrazadas de operaciones legítimas. No necesitaba pruebas definitivas para saberlo. El patrón era suficiente, y los patrones no aparecen por accidente. Pensó en hablar. La idea surgía siempre de madrugada, cuando el miedo se volvía más racional y menos visceral. Imaginaba una conversación breve, directa, con alguien de arriba, pero la escena siempre terminaba igual, una sonrisa tensa, una promesa de revisión, y luego el silencio, o peor, una invitación a conversar en una oficina sin ventanas. Entendió que el problema no era si tenía razón, sino a quién le convenía que la tuviera. El jefe seguía tratándolo como antes, con ese desprecio casual que no deja marcas visibles. A veces incluso parecía disfrutarlo más, como si supiera algo, como si intuyera que la verdadera ventaja no estaba en el poder, sino en la ignorancia. Él, en cambio, ya no podía permitirse no saber. Cada día que pasaba sin actuar, lo acercaba a un punto de no retorno que no sabía definir, pero que sentía aproximarse. No buscaba justicia ni reconocimiento, buscaba sobrevivir. Comprendió que su mayor dilema no era revelar el secreto, sino decidir
¿Cuánto tiempo podía cargarlo sin romperse? Porque en esa empresa, y tal vez en cualquier otra, el conocimiento no liberaba, aislaba. Y él ya estaba demasiado solo como para fingir que no lo había entendido. El primer indicio real apareció una tarde cualquiera, cuando el piso estaba medio vacío y el ruido habitual había bajado a un murmullo distante. No fue un descubrimiento heroico ni una epifanía clara. Fue algo más incómodo, una sensación persistente de que el sistema respondía con demasiada elegancia a estímulos torpes. Él estaba revisando una cadena de transferencias internas, movimientos que en teoría solo servían para redistribuir costos entre filiales. Nada extraordinario, nada que justificara atención prolongada. Y sin embargo, cada vez que modificaba una variable, el resultado volvía a un mismo punto, como si el camino estuviera trazado de antemano. No anotó nada. Él no guardó archivos. Aprendió temprano que dejar rastros era una forma de exponerse. En lugar de eso, empezó a memorizar fechas, montos aproximados, nombres que se repetían con ligeras variaciones ortográficas, empresas que aparecían y desaparecían con la naturalidad de una respiración. Todo quedaba en su cabeza, organizado no como una lista, sino como una forma, una figura que se completaba sola cada vez que agregaba un nuevo dato. Su jefe pasó detrás de él, sin detenerse, pero redujo el paso lo suficiente como para que la presencia se sintiera. No dijo nada, nunca decía nada directamente. Prefería los comentarios lanzados al aire, las observaciones dirigidas a nadie en particular, que, por alguna razón, siempre parecían aterrizar sobre él. En ese fue distinto. El silencio fue más largo. Cuando finalmente se alejó, él tuvo la certeza absurda de haber sido observado sin ser visto. Esa noche no pudo dormir, no por miedo explícito, sino por la imposibilidad de cerrar mentalmente el circuito. Cada vez que intentaba descansar, los números regresaban, pero ya no como cifras, sino como decisiones humanas disfrazadas de operaciones técnicas. Alguien había diseñado ese flujo, alguien había aprobado cada paso, y alguien se beneficiaba de que nadie lo cuestionara. Al día siguiente, encontró una tarea nueva en su bandeja de entrada. No era compleja, pero era urgente. Revisar un conjunto específico de operaciones antes del cierre mensual. El tono del correo era neutro, casi amable. Eso fue lo que lo inquietó. La urgencia no coincidía con la simplicidad del encargo. Aún así, aceptó. Siempre aceptaba. Mientras trabajaba, notó algo que no había visto antes. Una cuenta intermedia que solo aparecía en momentos clave. No estaba registrada como filial ni como proveedor. Era una especie de bisagra contable, invisible para cualquiera que no buscara activamente anomalías. Él la había pasado por alto decenas de veces, no porque no estuviera ahí, sino porque estaba diseñada para no llamar la atención. Ese descubrimiento no le produjo satisfacción, le produjo frío. Comprendió que el sistema no solo lavaba dinero, también filtraba personas. Los curiosos quedaban atrapados en tareas irrelevantes. Los obedientes ascendían. Los silenciosos, como él, eran útiles mientras no hicieran preguntas. Y si las hacían, dejaban de serlo. La estructura no castigaba el error, castigaba la observación. Empezó a cambiar pequeños hábitos. Llegaba unos minutos antes. Se iba un poco más tarde, no para trabajar más, sino para observar, sin testigos. Aprendió quién se quedaba hasta tarde, quién evitaba ciertos pisos, quién desviaba la mirada cuando se mencionaban determinadas áreas. La empresa, vista de cerca, no funcionaba como una jerarquía clara, sino como un organismo que protegía zonas sensibles mediante el comportamiento colectivo. Un viernes por la tarde, durante una reunión menor, el jefe lo interrumpió con una corrección innecesaria.
nada grave, nada nuevo, pero esta vez lo hizo mirando directamente a otro gerente, como si él no estuviera presente. Esa omisión, deliberada, tuvo un efecto inesperado. Le confirmó algo que hasta entonces solo había sospechado. No lo veían como una amenaza, lo veían como un mueble. Y eso, por primera vez, jugaba a su favor. Decidió no buscar más pruebas. Buscar era exponerse. En cambio, se concentró en entender el ritmo, cuando se activaban las transferencias, qué eventos externos coincidían con los picos, qué personas aparecían siempre antes o después. No necesitaba un mapa completo. Necesitaba anticipar el próximo movimiento. Porque si algo había aprendido observando desde abajo, era que el poder no se defiende cuando ocurre, sino antes. Un martes cualquiera, mientras archivaba documentos antiguos, encontró un contrato que no debería haber tenido acceso. No lo abrió de inmediato. Lo guardó. Esperó días antes de leerlo. Cuando finalmente lo hizo, confirmó lo que temían. Los nombres que había memorizado aparecían ahí, unidos por cláusulas vagas y montos inflados. No era ilegal a simple vista. Era algo peor. Era perfectamente defendible. Cerró el archivo y lo devolvió a su lugar exacto. No respiró aliviado. Al contrario, sintió el peso completo de lo que implicaba saber. Entendió que, a partir de ese momento, cualquier error suyo podía interpretarse como intención. Y la intención, en un sistema así, era una condena. Esa noche, al salir del edificio, notó un auto estacionado frente a la entrada que no recordaba haber visto antes. No hizo nada, no miró 2 veces. Caminó hasta el metro con el paso de siempre. Pero por primera vez tuvo la certeza de que la empresa no solo movía dinero, movía atención. Y alguien había empezado a prestársela. El auto volvió a aparecer al día siguiente. No en el mismo lugar, no a la misma hora, pero lo suficiente parecido como para no ser coincidencia. Él no se permitió reaccionar. Aprendió hacía tiempo que el cuerpo traiciona antes que la mente. Siguió su rutina con una precisión casi mecánica, consciente de que cualquier variación podía interpretarse como nerviosismo. Sin embargo, la percepción de estar siendo observado empezó a alterar la forma en que leía el entorno. Cada gesto cotidiano adquirió un segundo significado, una capa adicional que no podía ignorar. En la oficina, el ambiente parecía más cargado, no por comentarios directos, sino por silencios mal colocados. Conversaciones que se detenían cuando él se acercaba. Miradas que no buscaban confirmación, sino reacción. Era un cambio sutil, pero suficiente para activar una alerta interna. La empresa no se movía rápido. Prefería medir, esperar, evaluar si un problema era real, antes de neutralizarlo. Decidió reducir aún más su visibilidad. Dejó de quedarse hasta tarde. Comenzó a salir con el flujo general, mezclándose con el cansancio colectivo. En lugar de observar desde el escritorio, empezó a hacerlo desde la periferia, el ascensor, la fila del café, los pasillos donde nadie habla, pero todos escuchan. Descubrió que los verdaderos intercambios no ocurrían en las salas de reuniones, sino en los trayectos breves, donde la guardia bajaba lo suficiente como para filtrar información sin darse cuenta. Una mañana escuchó un nombre que reconoció de inmediato. No se mencionó en voz alta, sino como una referencia oblicua, una broma interna que solo tenía sentido para quienes conocían el contexto. Él conocía el contexto. El nombre estaba asociado a la cuenta intermedia, a una de las empresas que aparecían y desaparecían con regularidad matemática. La risa que siguió fue breve, controlada. No había humor real en ella, solo complicidad. Esa misma tarde, recibió una invitación a una reunión a la que nunca antes lo habían convocado. El asunto del correo era vago.
El remitente, un director de área, que apenas conocía. No había agenda adjunta. Aceptó sin responder. La incertidumbre era preferible a la negativa. Rechazar habría sido una declaración innecesaria. La sala era pequeña, sin ventanas. Dentro estaban 3 personas. Ninguna habló de inmediato. El silencio se estiró lo suficiente como para ser incómodo, pero no hostil. Finalmente, el director sonrió y comentó algo trivial sobre la carga de trabajo. Él asintió. Anne esperó. Sabía que no había sido llamado para hablar, sino para ser observado bajo una luz distinta. Le hicieron preguntas técnicas, específicas, pero inofensivas. Respondió con precisión, sin adornos. Cada respuesta estaba diseñada para cerrar, no para abrir. No ofreció opiniones. No sugirió mejoras. Se limitó a confirmar procesos existentes. Cuando la reunión terminó, nadie mencionó el motivo real del encuentro. Al salir, tuvo la sensación de haber pasado una prueba que no entendía del todo. Durante los días siguientes, el trabajo cambió. Le asignaron tareas más fragmentadas, menos conectadas entre sí. Era una forma elegante de aislarlo del panorama general. No lo castigaban. Lo reubicaban dentro del sistema para reducir su capacidad de observación. Esa maniobra confirmó sus sospechas. No era paranoia, era contención. Aceptó el nuevo esquema sin resistencia. Comprendió que oponerse habría acelerado una respuesta más agresiva. En cambio, empezó a reconstruir el mapa desde los fragmentos. Cada tarea, por insignificante que pareciera, ofrecía una pista, un proveedor recurrente, un código que no correspondía, un plazo que siempre se extendía, sin explicación. El sistema, aunque compartimentado, seguía filtrando su lógica a través de las grietas. Una noche, recibió un mensaje en su teléfono personal, un número desconocido. El texto era breve, casi inocua, una pregunta genérica sobre un informe antiguo. Podría haber sido un error, podría haber sido una prueba. Respondió con una frase neutra, sin confirmar ni negar. Minutos después, el mensaje fue eliminado. No volvió a llegar nada. A partir de entonces, empezó a considerar escenarios, no planes concretos, sino posibilidades. ¿Qué haría si lo llamaban otra vez? ¿Qué diría si alguien mencionaba directamente los patrones? ¿Qué perdería si fingía ignorancia total? No buscaba una salida heroica, buscaba una posición desde la cual el daño fuera mínimo. Para él, al menos. El jefe continuaba con sus humillaciones habituales, pero había cambiado el tono. Menos burla abierta, más distancia, como si hubiera recibido instrucciones de no tocarlo demasiado. Esa protección ambigua era inquietante. No provenía de respeto, sino de cálculo. Él se había convertido en una variable que aún no decidían cómo manejar. Un viernes, mientras revisaba un archivo irrelevante, notó una discrepancia temporal, una transferencia fechada antes de la existencia formal de la empresa receptora. Era un error menor, fácilmente justificable, pero acumulado con el resto, reforzaba una idea inquietante. El sistema no era infalible, solo parecía serlo, porque nadie lo desafiaba desde adentro. Guardó esa información en su memoria, no como evidencia, sino como señal. La perfección tenía fisuras, y las fisuras, aunque pequeñas, indicaban presión. Alguien estaba forzando los límites con más frecuencia. Tal vez porque el volumen había crecido. Tal vez porque la paciencia se agotaba. Sea cual fuera la razón, el equilibrio era inestable. Al salir de la oficina esa noche, el auto no estaba. No sintió alivio. Sintió confirmación. La vigilancia no necesitaba ser constante, solo suficiente para recordar que existía. Mientras bajaba las escaleras del metro, entendió que ya no estaba simplemente sobreviviendo dentro de la empresa. Estaba siendo gestionado. Y en un sistema que gestiona personas como cifras, el margen de error
siempre termina siendo humano. El auto volvió a aparecer al día siguiente. No en el mismo lugar, no a la misma hora, pero lo suficiente parecido como para no ser coincidencia. Él no se permitió reaccionar. Aprendió hacía tiempo que el cuerpo traiciona antes que la mente. Siguió su rutina con una precisión casi mecánica, consciente de que cualquier variación podía interpretarse como nerviosismo. Sin embargo, la percepción de estar siendo observado empezó a alterar la forma en que leía el entorno. Cada gesto cotidiano adquirió un segundo significado, una capa adicional que no podía ignorar. En la oficina, el ambiente parecía más cargado, no por comentarios directos, sino por silencios mal colocados. Conversaciones que se detenían cuando él se acercaba. Miradas que no buscaban confirmación, sino reacción. Era un cambio sutil, pero suficiente para activar una alerta interna. La empresa no se movía rápido. Prefería medir, esperar, evaluar si un problema era real, antes de neutralizarlo. Decidió reducir aún más su visibilidad. Dejó de quedarse hasta tarde. Comenzó a salir con el flujo general, mezclándose con el cansancio colectivo. En lugar de observar desde el escritorio, empezó a hacerlo desde la periferia, el ascensor, la fila del café, los pasillos donde nadie habla, pero todos escuchan. Descubrió que los verdaderos intercambios no ocurrían en las salas de reuniones, sino en los trayectos breves, donde la guardia bajaba lo suficiente como para filtrar información sin darse cuenta. Una mañana escuchó un nombre que reconoció de inmediato. No se mencionó en voz alta, sino como una referencia oblicua, una broma interna que solo tenía sentido para quienes conocían el contexto. Él conocía el contexto. El nombre estaba asociado a la cuenta intermedia, a una de las empresas que aparecían y desaparecían con regularidad matemática. La risa que siguió fue breve, controlada. No había humor real en ella, solo complicidad. Esa misma tarde, recibió una invitación a una reunión a la que nunca antes lo habían convocado. El asunto del correo era vago. El remitente, un director de área, que apenas conocía. No había agenda adjunta. Aceptó sin responder. La incertidumbre era preferible a la negativa. Rechazar habría sido una declaración innecesaria. La sala era pequeña, sin ventanas. Dentro estaban 3 personas. Ninguna habló de inmediato. El silencio se estiró lo suficiente como para ser incómodo, pero no hostil. Finalmente, el director sonrió y comentó algo trivial sobre la carga de trabajo. Él asintió. Ann esperó. Sabía que no había sido llamado para hablar, sino para ser observado bajo una luz distinta. Le hicieron preguntas técnicas, específicas, pero inofensivas. Respondió con precisión, sin adornos. Cada respuesta estaba diseñada para cerrar, no para abrir. No ofreció opiniones. No sugirió mejoras. Se limitó a confirmar procesos existentes. Cuando la reunión terminó, nadie mencionó el motivo real del encuentro. Al salir, tuvo la sensación de haber pasado una prueba que no entendía del todo. Durante los días siguientes, el trabajo cambió. Le asignaron tareas más fragmentadas, menos conectadas entre sí. Era una forma elegante de aislarlo del panorama general. No lo castigaban. Lo reubicaban dentro del sistema para reducir su capacidad de observación. Esa maniobra confirmó sus sospechas. No era paranoia, era contención. Aceptó el nuevo esquema sin resistencia. Comprendió que oponerse habría acelerado una respuesta más agresiva. En cambio, empezó a reconstruir el mapa desde los fragmentos. Cada tarea, por insignificante que pareciera, ofrecía una pista, un proveedor recurrente, un código que no correspondía, un plazo que siempre se extendía, sin explicación. El sistema, aunque compartimentado, seguía filtrando su lógica a través de las grietas. Una noche, recibió un mensaje en su teléfono personal, un número desconocido. El texto era breve,
casi inocua, una pregunta genérica sobre un informe antiguo. Podría haber sido un error, podría haber sido una prueba. Respondió con una frase neutra, sin confirmar ni negar. Minutos después, el mensaje fue eliminado. No volvió a llegar nada. A partir de entonces, empezó a considerar escenarios, no planes concretos, sino posibilidades. ¿Qué haría si lo llamaban otra vez? ¿Qué diría si alguien mencionaba directamente los patrones? ¿Qué perdería si fingía ignorancia total? No buscaba una salida heroica, buscaba una posición desde la cual el daño fuera mínimo. Para él, al menos, el jefe continuaba con sus humillaciones habituales, pero había cambiado el tono. Menos burla abierta, más distancia, como si hubiera recibido instrucciones de no tocarlo demasiado. Esa protección ambigua era inquietante, no provenía de respeto, sino de cálculo. Él se había convertido en una variable que aún no decidían cómo manejar. Un viernes, mientras revisaba un archivo irrelevante, notó una discrepancia temporal, una transferencia fechada antes de la existencia formal de la empresa receptora. Era un error menor, fácilmente justificable, pero acumulado con el resto, reforzaba una idea inquietante. El sistema no era infalible, solo parecía serlo, porque nadie lo desafiaba desde adentro. Guardó esa información en su memoria, no como evidencia, sino como señal. La perfección tenía fisuras, y las fisuras, aunque pequeñas, indicaban presión. Alguien estaba forzando los límites con más frecuencia. Tal vez porque el volumen había crecido, tal vez porque la paciencia se agotaba. Sea cual fuera la razón, el equilibrio era inestable. Al salir de la oficina esa noche, el auto no estaba. No sintió alivio, sintió confirmación. La vigilancia no necesitaba ser constante, solo suficiente para recordar que existía. Mientras bajaba las escaleras del metro, entendió que ya no estaba simplemente sobreviviendo dentro de la empresa. Estaba siendo gestionado. Y en un sistema que gestiona personas como cifras, el margen de error siempre termina siendo humano. El cambio no llegó con una amenaza directa, sino con una oferta. Una de esas propuestas que se presentan como reconocimiento tardío, pero que en realidad funcionan como una jaula mejor decorada. El correo llegó un lunes por la mañana, breve, formal, firmado por Recursos Humanos. Una reestructuración interna, nuevas responsabilidades. Un pequeño aumento nada espectacular, lo suficiente para que aceptarlo pareciera lógico y rechazarlo sospechoso. Leyó el mensaje varias veces, no para entenderlo, sino para medirlo. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para no prometer demasiado ni revelar intención. El nuevo rol lo sacaba del área donde había detectado los patrones y lo colocaba en un equipo transversal, supuestamente estratégico. En la práctica, significaba acceso a información fragmentada, controlada, filtrada por capas de aprobación. Era un ascenso que funcionaba como un desplazamiento lateral. Aceptó a no hacerlo. Habría marcado una diferencia innecesaria. El primer día, en el nuevo puesto, confirmó sus sospechas. Las reuniones eran más frecuentes, pero menos sustanciales. Se hablaba mucho de visión, de alineación, de objetivos compartidos. Pocas cifras concretas, pocas decisiones reales. Era un espacio diseñado para ocupar tiempo y reducir fricción, no para producir cambios. Sin embargo, ese entorno ofrecía algo que no había tenido antes: un contacto directo con personas que no estaban en la base ni en la cúspide. Gerentes intermedios, consultores externos, enlaces con filiales, gente que sabía lo suficiente como para sospechar, pero no lo bastante como para controlar. Escucharlos hablar, incluso cuando repetían discursos oficiales, le permitió detectar una ansiedad común. Todos sentían que algo se movía por debajo, pero nadie quería ser el primero en nombrarlo. Empezó a hacer preguntas aparentemente inocentes.
no sobre dinero, sino sobre procesos, no sobre montos, sino sobre tiempos. Cada respuesta era una pieza que confirmaba la estructura que había intuido desde su antiguo escritorio. La red no era rígida, se adaptaba. Ann cambiaba rutas, cuando una se volvía visible y, últimamente, estaba cambiando con más frecuencia. Una tarde, durante una videollamada con una filial extranjera, notó un desfase horario mal justificado. Las operaciones se ejecutaban siempre fuera del horario laboral local, pero dentro de la sede central. Eso facilitaba el control desde arriba y diluía responsabilidades abajo. Era un detalle técnico, pero revelador. Alguien había diseñado el sistema pensando en personas, no solo en cuentas. La presión interna empezó a manifestarse de formas sutiles. Plazos que se acortaban sin explicación. Solicitudes duplicadas. Correcciones de último momento que obligaban a rehacer trabajo ya aprobado. No eran errores, eran pruebas de resistencia. El objetivo no era mejorar resultados, sino observar reacciones. ¿Quién se quejaba? ¿A quién preguntaba? ¿Quién simplemente cumplía? Él optó por cumplir, pero con una diferencia. Documentaba mentalmente cada cambio, cada inconsistencia, no para usarla, sino para entender el patrón de control. La empresa estaba nerviosa, no por él específicamente, sino por algo más grande que estaba ocurriendo en paralelo. Tal vez una auditoría externa, tal vez un movimiento regulatorio, tal vez una disputa interna por el control del flujo. Sea cual fuera la causa, el sistema estaba ajustándose. Un día recibió una llamada directa del director que lo había citado semanas atrás. El tono fue cordial, casi cercano. Le preguntó cómo se sentía en el nuevo rol, si se veía creciendo dentro de la empresa, si tenía inquietudes. La conversación fue breve, pero cuidadosamente estructurada para ofrecer una salida anticipada. No una expulsión, sino una invitación a retirarse con dignidad, si así lo deseaba. ¿Entendió? El mensaje implícito. Le estaban ofreciendo una opción antes de decidir por él. Él respondió con gratitud, expresó compromiso, habló de aprendizaje. Nada que cerrara puertas, nada que abriera conflictos. Cuando colgó, supo que el margen se estaba estrechando, no por una amenaza inmediata, sino porque la empresa prefería eliminar incertidumbres antes de que se volvieran problemas. Esa noche revisó mentalmente todo lo que sabía, no como un inventario, sino como una carga. Cada dato era un peso adicional. Cuanto más comprendía, más claro se volvía que no existía un punto seguro dentro del sistema. Permanecer implicaba aceptar un nivel de exposición creciente. Salir implicaba dejar atrás cualquier capacidad de anticipación. Empezó a considerar algo que hasta entonces había evitado Ann, la posibilidad de que el secreto no valiera millones solo por el dinero que movía, sino por el silencio que compraba. La red funcionaba porque todos, en algún nivel, obtenían algo a cambio de no mirar demasiado de cerca. Él había quedado fuera de ese intercambio, no por virtud, sino por invisibilidad. Y esa excepción empezaba a incomodar. En los días siguientes, notó que ciertos accesos digitales se ralentizaban. Nada bloqueado, nada explícito, simplemente más pasos, más validaciones. Era una forma de marcar territorio, sin confrontar. Al mismo tiempo, recibió comentarios positivos sobre su desempeño, reconocimientos públicos. Incluso la contradicción era evidente. Lo contenían y lo premiaban a la vez, como si aún evaluaran qué hacer con él. Un jueves por la tarde, mientras esperaba el ascensor, escuchó una conversación entre dos ejecutivos que no lo notaron. Hablaban de cerrar ciclos y reducir ruido antes de fin de trimestre. No mencionaron nombres, pero el lenguaje era claro. El sistema estaba entrando
en una fase de limpieza, no necesariamente ilegal, simplemente definitiva. Cuando llegó a casa, no encendió el ordenador, se sentó en silencio, sin distracciones, y por primera vez se permitió formular la pregunta que había evitado desde el principio, a no que sabía, sino que estaba dispuesto a perder. La respuesta no llegó de inmediato, pero entendió que, a partir de ese momento, cualquier decisión tendría consecuencias que ya no podría atribuir a la casualidad. El margen de invisibilidad se estaba agotando, y con él, la ilusión de que observar sin intervenir era suficiente. La señal definitiva no fue un correo ni una llamada, sino una ausencia. Una mañana descubrió que un nombre había desaparecido de los correos internos, de los documentos compartidos, de las listas de asistencia. Un gerente de nivel medio, discreto, eficiente, alguien que llevaba años en la empresa sin sobresaltos. Nadie lo mencionó, nadie preguntó. El sistema había absorbido la ausencia con una naturalidad inquietante. Fue entonces cuando comprendió que las salidas no siempre dejaban rastros visibles. Intentó reconstruir los últimos movimientos de esa persona, no por curiosidad, sino por necesidad. Recordaba haberlo visto en una reunión semanas atrás, haciendo una pregunta incómoda sobre plazos y validaciones. Nada explícito, a nada acusatorio, solo una observación técnica que había generado un silencio breve, incómodo. En ese momento no le había dado importancia. Ahora, ese recuerdo adquiría otro peso. El sistema no reaccionaba al contenido de las preguntas, sino a su dirección. A partir de ese día, empezó a medir cada palabra con una precisión agotadora. No se trataba solo de qué decía, sino de cuándo y ante quién. Descubrió que el contexto importaba más que el mensaje. Una misma observación podía ser aceptable en una reunión amplia y peligrosa en una conversación privada. La empresa no temía las ideas, temía los vínculos que podían formarse alrededor de ellas. Recibió una nueva asignación, esta vez fuera de su área habitual, un proyecto temporal, supuestamente urgente, que requería coordinación con varias filiales. Era una tarea que implicaba viajes, exposición, presencia física en otros entornos. Aceptarla significaba salir del radar inmediato de la sede central. Rechazarla, confirmar sospechas, aceptó sin dudar, consciente de que el movimiento podía ofrecerle algo que había perdido en perspectiva. El primer viaje fue breve. 2 días en una oficina periférica, con equipos más pequeños y menos capas de control. Allí, la conversación era distinta, más directa, menos cuidada. Escuchó quejas abiertas sobre procesos absurdos, sobre decisiones que no tenían sentido operativo. Nadie hablaba de ilegalidades, pero todos describían un sistema que priorizaba el movimiento sobre el resultado. El dinero debía circular, no necesariamente producir. En una cena informal, alguien mencionó de pasada una auditoría cancelada meses atrás, no como un evento grave, sino como una molestia administrativa. Él tomó nota mental. Esa auditoría coincidía con uno de los picos de ajuste que había detectado en los flujos. No era una prueba, pero reforzaba una hipótesis. El sistema no solo reaccionaba a amenazas externas, también anticipaba posibles interferencias. De regreso a la sede, el ambiente se sentía distinto, más contenido, como si el edificio mismo estuviera a la espera de una resolución. Los correos eran más breves, las reuniones más cerradas. La jerarquía se había vuelto más visible, no en títulos, sino en quién podía decidir sin justificar. Él seguía cumpliendo, pero ya no se sentía parte del mecanismo. Era un elemento que aún no habían clasificado del todo. Una tarde, al revisar un documento compartido, encontró un comentario oculto en una versión anterior. No estaba dirigido a él, pero lo involucraba indirectamente. Hablaba de controlar vectores de riesgo internos
y reducir exposición por redundancia humana. El lenguaje era frío, técnico, despersonalizado. No mencionaba nombres, pero describía perfiles. El suyo encajaba demasiado bien. No hizo nada con esa información. No la guardó, no la compartió, simplemente la integró a su comprensión del momento. La empresa ya no evaluaba si era un problema, sino cuando dejaría de ser una variable. Eso no significaba una acción inmediata, pero sí una decisión pendiente. El proyecto temporal se extendió a nuevos viajes, nuevas reuniones. Cada desplazamiento le daba un poco más de aire, pero también aumentaba la sensación de estar siendo pospuesto, no liberado. Era como si el sistema prefiriera mantenerlo en movimiento antes que enfrentarlo directamente. El movimiento, entendió, era una forma de control. Durante uno de esos viajes, recibió un mensaje de un contacto antiguo, alguien que había salido de la empresa años atrás. El mensaje era breve, casi casual. Preguntaba cómo estaban las cosas. No mencionaba nada específico. Él respondió con cortesía. La conversación no continuó, pero el contacto en sí mismo era significativo. La red externa existía, no era visible, pero estaba ahí. Empezó a considerar la posibilidad de que la empresa no fuera un bloque monolítico, sino un conjunto de intereses parcialmente alineados. No todos sabían. Todo no. Todos ganaban igual. Eso habría una grieta, no una salida clara, pero sí una opción distinta al silencio absoluto o la confrontación directa. En una reunión estratégica, escuchó por primera vez una mención explícita a riesgos reputacionales futuros. El término no estaba acompañado de acciones concretas, pero indicaba preocupación. El sistema se preparaba para algo, tal vez una filtración, tal vez un cambio regulatorio, tal vez una lucha interna. Sea cual fuera el detonante, el equilibrio estaba cambiando. Esa noche, al volver a su apartamento, se sentó frente a la ventana y observó la ciudad sin pensar en números. Pensó en tiempo, en cuanto había pasado desde que notó la primera inconsistencia, en cómo su vida se había reducido a una secuencia de decisiones mínimas diseñadas para no destacar. Comprendió que la invisibilidad ya no era una protección suficiente. Había pasado de ser una ventaja a convertirse en una anomalía. Por primera vez, se permitió imaginar un movimiento activo, no una denuncia, no una huida precipitada, sino una acción que reconfigurara su posición dentro del sistema. No sabía aún cuál sería, pero entendió que esperar ya no era neutral, era una forma de aceptar que otros decidieran por él. El secreto seguía ahí, intacto, pero su valor había cambiado. Ya no era solo información, era una moneda de cambio potencial, y como toda moneda, su valor dependía del momento en que se usara. La pregunta dejó de ser si debía hacer algo. Pasó a ser cuando, y esa respuesta lo sabía. No podía demorarse mucho más. La oportunidad apareció disfrazada de casualidad, como suelen hacerlo las decisiones irreversibles. Fue durante una reunión extensa, de esas en las que la atención se diluye y las palabras se repiten, sin peso. Mientras otros hablaban, él revisaba un informe proyectado en la pantalla. No buscaba nada en particular. Fue una cifra la que lo detuvo. Un ajuste menor, casi invisible, aplicado a una operación que reconocía demasiado bien. El cambio no alteraba el resultado final, pero modificaba el trayecto. Era una desviación mínima, suficiente para justificar una excepción futura. Entendió de inmediato lo que significaba en el sistema. Se estaba preparando para mover una cantidad mayor. Cuando las estructuras se ajustan, es porque la presión aumenta. Y cuando la presión aumenta, los errores se multiplican. Esa noche, no volvió a casa de inmediato. Caminó sin rumbo, dejando que la ciudad lo absorbiera. Necesitaba pensar
sin el peso de las paredes conocidas. La pregunta que había postergado durante meses se volvió inevitable. ¿En qué hacer con lo que sabía? No desde una perspectiva moral, sino estratégica. El secreto no tenía valor por sí mismo. Su valor dependía de a quién se lo revelara y en qué condiciones. Al día siguiente, decidió probar algo pequeño, nada que levantara alarmas. Solicitó acceso a un archivo antiguo, argumentando una necesidad operativa. El sistema tardó más de lo habitual en responder, pero finalmente concedió el permiso. Eso le confirmó que aún no estaba completamente aislado. Quedaban canales abiertos. La ventana no se había cerrado del todo. El archivo contenía correspondencia interna de años atrás, mensajes formales, acuerdos preliminares, decisiones tomadas con menos cautela. En esa etapa, el sistema aún no había aprendido a ocultarse tan bien. Los nombres aparecían completos, las intenciones apenas disimuladas. No encontró una confesión explícita, pero sí una coherencia que atravesaba el tiempo. Lo que había empezado como una solución temporal se había convertido en un modelo de negocio. Mientras leía, notó algo que antes no había considerado. Ciertas personas ya no estaban en la empresa, no figuraban en los organigramas actuales. Algunos habían salido en buenos términos, otros simplemente habían desaparecido del registro. El patrón se repetía. Quienes habían participado en la fase inicial ya no eran necesarios. El sistema había aprendido a prescindir de sus creadores. Ese descubrimiento alteró su cálculo. No se trataba solo de protegerse en el presente, sino de entender el destino final de quienes sabían demasiado, incluso si habían sido parte del diseño. La lealtad no garantizaba permanencia, solo retrasaba el final. Decidió contactar nuevamente al antiguo colega que había escrito días atrás, esta vez con una pregunta concreta, pero cuidadosamente formulada. No mencionó dinero ni irregularidades, solo preguntó cómo había sido su salida de la empresa. La respuesta tardó horas. Cuando llegó, fue escueta, demasiado para ser casual. Hablaba de un acuerdo, de confidencialidad, de la necesidad de cerrar etapas. No pidió detalles. No los necesitaba. El mensaje implícito era claro: en salir era posible, pero no gratuito. Y el precio no se medía solo en dinero. Se medía en silencio, sostenido. Durante los días siguientes, el ambiente en la empresa se volvió más tenso. Los rumores circulaban con más fuerza. Se hablaba de cambios estructurales, de posibles fusiones, de reubicaciones. Todo era ambiguo, pero la dirección era clara. Se avecinaba una reconfiguración. En esos procesos, los elementos incómodos suelen ser los primeros en desaparecer. Recibió una invitación a una reunión privada con 2 ejecutivos de alto nivel. No había intermediarios, no había agenda. El tono del correo era respetuoso, casi deferente. Era una señal inequívoca de que su estatus había cambiado. Ya no era solo una variable, era un factor. La reunión fue directa. No mencionaron ilegalidades. Hablaron de confianza, de compromiso, de futuro dentro de la empresa. Le ofrecieron un paquete atractivo en estabilidad, crecimiento, discreción. No era un soborno explícito, era una integración completa al sistema. A cambio, solo una cosa: a lealtad, sin fisuras. Escuchó sin interrumpir. No mostró sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. La oferta era tentadora, no por el dinero, sino por la promesa de seguridad. Aceptarla significaba dejar de ser observado y empezar a ser protegido. Rechazarla implicaba volver a la incertidumbre, pero con menos margen que antes. Pidió tiempo para pensar. No mucho, solo lo suficiente. Los ejecutivos aceptaron con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sabían que la decisión no era simple, pero también sabían que el reloj jugaba a su favor. Esa noche
En su apartamento, revisó mentalmente cada escenario. Aceptar lo convertía en cómplice, pero también en parte del blindaje. Rechazar lo mantenía limpio, pero vulnerable. No existía una opción sin costo. El sistema estaba diseñado para eso. Al amanecer, tomó una decisión parcial. No respondería de inmediato. Usaría el tiempo concedido para preparar una alternativa. No una confrontación, no una huida, sino un movimiento que le permitiera cambiar las reglas del intercambio. Si el secreto era una moneda, debía decidir cómo gastarla sin quedarse sin nada después. Sabía que el margen era mínimo, que cualquier paso en falso sería interpretado como hostilidad, pero también sabía algo que los ejecutivos parecían haber olvidado. A los sistemas complejos dependen de supuestos frágiles, y uno de esos supuestos era que el silencio siempre podía comprarse. Cuando salió de casa esa mañana, sintió una calma extraña, no porque hubiera resuelto el dilema, sino porque finalmente había aceptado que no podía seguir siendo solo un observador. La invisibilidad ya no lo protegía. Ahora debía decidir cómo hacerse visible sin ser destruido. El tiempo que le habían concedido no era una concesión real, sino una prueba. Cada hora que pasaba sin respuesta era observada, medida, interpretada. En él lo sabía. Por eso, en lugar de acelerar, ralentizó. Cumplió con sus tareas habituales. Asistió a reuniones, respondió correos con la misma sobriedad de siempre. No ofreció señales. El silencio, en ese contexto, era su única forma de control. Mientras tanto, empezó a preparar el terreno con movimientos casi imperceptibles. Nada que pudiera rastrearse como una acción directa. Actualizó perfiles profesionales que llevaba años sin tocar. Retomó contacto con antiguos conocidos del sector, no para revelar nada, sino para restablecer presencia. No hablaba de su empresa, hablaba de tendencias, de cambios regulatorios, de riesgos estructurales, conversaciones generales, pero estratégicamente elegidas. El sistema interno reaccionó como esperaba, no con confrontación, sino con cercanía. Recibió invitaciones a almuerzos informales, comentarios elogiosos en reuniones, gestos que buscaban reforzar la sensación de pertenencia. Era una forma de recordarle lo que estaba en juego. Él aceptó esos gestos sin entusiasmo ni rechazo. Sabía que cualquier extremo sería leído como una señal. Una noche, revisando mentalmente lo que había aprendido durante meses, entendió algo que antes no había formulado con claridad. A la empresa no temía a la exposición pública inmediata, temía a la incertidumbre prolongada, a la posibilidad de que la información estuviera fuera de su control sin saber exactamente dónde ni en manos de quién. Ese era el verdadero punto débil, no el delito, sino la pérdida de previsibilidad. Con esa idea en mente, tomó la decisión más arriesgada hasta entonces. Preparó un resumen interno, no un informe acusatorio, no una denuncia, un análisis de riesgos hipotéticos, redactado en lenguaje técnico, sin juicios de valor. Lo compartió con un grupo reducido de áreas, aquellas que, por su función, debían evaluar escenarios futuros. El documento no afirmaba nada, solo planteaba posibilidades. El efecto fue inmediato, aunque silencioso. No hubo respuestas formales, pero las conversaciones cambiaron de tono. Las reuniones se volvieron más cautelosas. Los plazos se congelaron. El sistema había detectado una variable nueva en la información. Ya no estaba contenida en un solo punto. Se había distribuido lo suficiente como para generar incomodidad, pero no lo bastante como para provocar una reacción frontal. 2 días después, recibió una llamada, no de los ejecutivos con los que había hablado antes, sino de alguien por encima. El tono fue distinto, menos persuasivo, más pragmático. No le preguntaron qué sabía, le preguntaron qué quería. Esa inversión confirmó que la balanza había cambiado, aunque fuera mínimamente. Pidió algo simple
No dinero adicional, no un cargo visible impidió salir. En términos ordenados, discretos, definitivos, un acuerdo claro, sin ambigüedades. La respuesta no fue inmediata. Había demasiado en juego como para decidir rápido, pero tampoco fue negativa. Le pidieron tiempo. Él aceptó. Esta vez, el tiempo jugaba a su favor. Durante la espera, notó cómo el entorno se reconfiguraba. Personas que antes parecían intocables fueron reubicadas. Proyectos se cancelaron sin explicación. El sistema estaba cerrando frentes, reduciendo exposición, ajustando Nahachivaus. No por culpa de su documento, sino porque había acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Finalmente, la propuesta llegó. Un acuerdo de salida elegante, con cláusulas de confidencialidad estrictas y compensaciones suficientes como para desaparecer. Sin ruido, no era justicia, no era victoria, era equilibrio. Aceptó sin negociar más. Sabía que estirar el límite solo aumentaría el riesgo. El último día en la empresa fue sorprendentemente normal. Nadie hizo discursos. Nadie se despidió en exceso. Recogió sus cosas. Devolvió credenciales. Firmó documentos. Al cruzar la puerta, no sintió alivio inmediato. Sintió vacío. Durante meses, su identidad había estado definida por la observación constante, por la tensión. Dejar eso atrás requeriría tiempo. Semanas después, ya fuera del sistema, empezó a entender el verdadero alcance de lo ocurrido. No había derribado nada, no había expuesto a nadie públicamente, pero había logrado algo más sutil, al salir sin ser absorbido ni eliminado, en un entorno diseñado para no dejar testigos. Eso era una anomalía significativa. El secreto seguía existiendo, fragmentado, distribuido, parcialmente neutralizado. Probablemente seguiría operando bajo nuevas formas, con nuevos nombres. Él lo sabía, pero también sabía que ya no era su carga. Había pagado el precio necesario para soltar. Con el tiempo, encontró trabajo en otro lugar, un entorno distinto, menos opaco, aunque no inocente. La experiencia lo había cambiado. Ya no confundía invisibilidad con seguridad, ni conocimiento con poder. Había aprendido que, en ciertos sistemas, la única victoria posible es salir entero. A veces, al revisar informes o escuchar conversaciones técnicas, detectaba patrones familiares. Sonreía con una mezcla de cansancio y lucidez. Sabía reconocerlos, pero también sabía cuando no mirar demasiado de cerca. No por miedo, sino por elección. Nunca habló públicamente de lo ocurrido. No escribió libros, ni dio entrevistas. El silencio, esta vez, no fue impuesto. Fue una decisión consciente, porque entendió algo fundamental. Hay secretos que valen millones, no por lo que esconden, sino por lo que obligan a sacrificar a quien los descubre. Y él había decidido, finalmente, no sacrificarse más. Con el paso de los meses, la historia dejó de sentirse como una herida abierta y empezó a parecerse más a una cicatriz funcional. No desapareció, pero dejó de doler al contacto. Él retomó hábitos simples, rutinas que no exigían vigilancia constante. Aprendió a confiar otra vez en los silencios que no escondían intención, en las miradas que no evaluaban riesgos. Aún así, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no creía en la neutralidad de los sistemas, ni en la inocencia de los procesos bien diseñados. Comprendió que el poder rara vez se manifiesta como fuerza directa. Prefiere la comodidad, la repetición, la delegación de responsabilidad. Se sostiene no por la maldad explícita de unos pocos, sino por la renuncia gradual de muchos. Él había estado cerca de convertirse en uno más de esos engranajes que giran sin preguntar. No por ambición, sino por cansancio. Reconocerlo fue incómodo, pero necesario. Nunca volvió a ser humillado como antes, pero tampoco buscó revancha. La experiencia le enseñó que la verdadera humillación no está en la burla pública, sino en la negación
de la propia percepción. Durante demasiado tiempo, había dudado de lo que veía, porque otros parecían no verlo. Aprendió, tarde pero a tiempo, que la claridad no necesita consenso para ser válida. A veces pensaba en quienes seguían dentro, en los que ocupaban ahora los espacios que él había dejado. Sabía que algunos sospechaban, otros intuían, y muchos preferían no saber. No los juzgaba. El sistema estaba diseñado para eso, ofrecer recompensas suficientes como para justificar la ceguera. La elección nunca era simple, solo parecía obvia desde afuera. El secreto, como todo lo que se oculta demasiado tiempo, no desapareció. Cambió de forma, se desplazó, se diluyó en nuevas estructuras. Tal vez algún día emergería con otro nombre, en otro contexto, con otros protagonistas. Él ya no estaría ahí para verlo. Y eso estaba bien. Entendió que no todas las historias terminan con justicia, ni con castigo. Algunas terminan con supervivencia, con la capacidad de seguir adelante, sin arrastrar cadenas invisibles. En un mundo que premia la obediencia y castiga la atención. Aprender cuándo mirar y cuándo apartar la vista es una forma de sabiduría. Al final, no fue el dinero ni el poder lo que definió su destino, sino una decisión silenciosa, tomada a tiempo, la de no permitir que lo que sabía lo destruyera, porque hay verdades que no exigen ser gritadas para existir. A veces, basta con saber cuándo soltarlas.